Muy bien. Diga conmigo, en la cueva o en el trono, la misma actitud. Hace un tiempo atrás, un pastor nos contaba un testimonio, nos estaba dando un curso, el pastor en ese entonces supervisor, Roberto Aldana Sosa. Nos estaba dando un curso y ellos estaban de moda aquellos carros Mazda 323 nuevos que salieron los años 90, 92, 95 por ahí. Y dice que ellos nunca se habían comprado un carro de agencia y lo compraron. Entonces andaban felices con su Mazda 323 de agencia, bonitos esos, y eran correlones esos carritos, lindos. Y entonces él lo compró y su familia feliz porque era 0 kilómetros. Nunca habían tenido un carro 0 kilómetros, entonces andaban felices estrenando su carro. Él como supervisor tenía vehículos a su disposición, pero en ese entonces le ofrecieron seguros para el carro, no quiso. Le ofrecieron ponerle algún chip ahí de seguro, tampoco. Y él andaba a su carro. La cosa es que un día su hija mayor se lo prestó y salió, lo dejó mal parqueado y se lo robaron. No tenía ni 3 meses el carro y ya se lo habían robado. Entonces, por un mes, todas las noches que se sentaban a cenar, salía discusión lo del carro. Los otros hijos, ya viste, ¿por qué no dejaste el carro en un lugar seguro? Papá, ¿por qué no le compró un seguro? Papá, ¿por qué no le puso un chip? Y dice que eran discusiones de todas las noches, cada vez que se sentaban a cenar y a pelear, y algunos se levantaban peleando y todo así, que no sé qué. Y era todas las noches, cada vez que iban a cenar. Entonces en una de esas, el hermano Roberto, ya que se habían sentado a cenar, empezó la discusión y el Señor le habló y le dijo: ¿vas a seguir con esto? Le dijo. El Espíritu Santo le habló. Entonces él le dijo: momento, mis hijos, y a la esposa también, momento, ya no sigamos peleando. El carro se lo robaron, pero lo que menos hemos hecho es darle gracias a Dios y adorar. Así que dejen ahí la comida, vénganse. Se fueron a la sala, empezaron a adorar a Dios. Dice que el Espíritu Santo les ministró, les visitó, los ministró de una manera especial, se manifestó. Empezaron a hablar en lengua, lloraron y se desahogaron. Luego se fueron a sentar a la mesa, dijeron: comamos. Ya que habían adorado a Dios y a darle gracias a Dios por esa pérdida. Y cuando empezaron a adorar a Dios, a comer, empezaron a cenar, ya iban a terminar. El hermano dice que siempre tenían la costumbre de un cafecito y iban a hacer ya el café cuando suena el teléfono. Y lo llaman, la hija va al teléfono, contesta y le dice: perdone, hablo a la casa de don Roberto Aldana Sosa. Sí, aquí a la casa de él. Perdone, estará el hermano, le dice. Ahorita se lo llamo. Y le dice: papá, te llama un hermano. ¿Quién es? Pues no me dijo el nombre, pero me dijo que llámeme al hermano. Entonces contesta el hermano: sí, a la orden. Hermano Roberto, le saluda fulano de tal. Ah, mucho gusto. ¿De dónde me habla? Mire, yo me convertí en una campaña en Jutiapa con usted. Usted estaba predicando, me convertí al evangelio, viví una vida cristiana excelente, pero por alguna razón me descarrié, me desubiqué. Me vine a la capital ya perdido y lastimosamente formé una banda de robacarros. Y fíjese que ahorita me pasaron los papeles de su carro y aquí aparece que es suyo, Roberto Aldana Sosa. Es suyo el carro, un Mazda tal modelo, reciente y blanco. Sí, es mi carro. Mire, ese ya lo íbamos a sacar del país para venderlo en Centroamérica, pero tratándose de usted se lo vamos a devolver. Y hermanos, le dice: se lo dejo en tal lugar, a tal hora, ahí lo llega a traer, las llaves van a estar adentro. Y el hermano Roberto llegó a la hora que le dijeron, ahí estaba el carro, lo arrancaron y lo disfrutaron.
¿Cuál era la lección de todo esto? A veces nos pasan cosas y lo que menos hacemos es agradecer a Dios y lo que menos hacemos es adorar a Dios. Empezamos más a pensar en la solución del problema o a discutir o a echar la culpa a un montón y no tenemos la verdadera actitud que deberíamos de tener. Y quiero leerles el Salmo 57, versículos 7 al 11. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. El Salmo 108, versículo 1 al 5. El Salmo 108, versículo 1 al 5. Mire lo que dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Entonces, si usted se da cuenta, estos dos salmos, el 57 y el 108, son similares. Es más, es la misma cosa. Y el mismo cantautor, que es David. Lo único que David lo está cantando en diferentes momentos y en diferente tiempo. Pero algo en común tienen estos dos salmos. Número uno, enemigos. En ambos pasajes vemos la aparición de enemigos en la vida y liderazgo de David. En el Salmo 57 es perseguido. Mi vida está entre leones, dice Salmo 57:4. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. ¿Cuántos han estado entre esos leones? Entre esos hermanos que parecen leones, pero como diría el Chavo del Ocho, pero no lo son. Entonces, en el Salmo 57 hay enemigos, pero está siendo él perseguido por enemigos. En el Salmo 108, versículo 6, él está persiguiendo enemigos. En el 57 es perseguido, en el 108 él persigue. Mire lo que dice 108, versículo 6. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. ¿Por qué? Porque David iba a ir a la guerra contra varias naciones. Entonces, en la primera, en el 57 es perseguido, en el 108 él va a perseguir enemigos. Entonces yo veo estas cosas en común de estos pasajes, que en los dos hay enemigos. En los dos pasajes hay una disposición. Diga conmigo, disposición. David tiene una disposición siempre para alabar y adorar a Dios. En los dos pasajes. El Salmo 57:7 dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. En el Salmo 108:1 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. ¿Sabe qué? En el Salmo 57:7 David está encerrado en la cueva de Adulán. Está en oscuridad, está en tinieblas. En el Salmo 108 está sentado en un trono gobernando y con mucha riqueza. Entonces él dice: mi gloria es adorarte.
En el 57 es adorarte en mi refugio. Para David su gloria no era las riquezas que él tenía, no era estar sentado en un trono, sino era ¿qué? Adorar a Dios. ¿Amén o no? Vos, Daniel, hoy me desperté pensando en tus hamburguesas. Honestamente, vos, es que estamos algo a dieta. Digo algo porque por ratos a mí, a mi esposa se me nos escapa comer una tortillita. Pero el doctor nos dijo que nos podíamos dar algunos gustitos entre fin de semana. Entonces entre eso están las hamburguesas, pero vamos a ver qué dice Dios. Entonces, número 1, diga conmigo, enemigos. Estos dos pasajes presentan enemigos. Número 2, este pasaje presenta algo en común. ¿Qué? Disposición, dígalo. La disposición que tenía David de adorar a Dios, no importando dónde él estuviera. Número 3, dependencia. Diga conmigo, dependencia. David, no importándole la situación, siempre aprendió a depender de Dios, siendo perseguido o persiguiendo enemigos. David sabía que Dios tenía el control siempre de su vida. Porque hay gente que cambia cuando tiene algo. Yo conozco gente que ha cambiado porque Dios les ha bendecido con algo. Y conozco gente que aunque tenga un montón, son bien sencillos y humildes. Yo conocí bueno, en ese entonces era joven, yo era un adolescente, a Mario Toriello. Son los millonarios de Guatemala, ¿va? Lo llegaron a dejar en helicóptero a Pepsi Cola. El papá lo llegó a dejar y le habló a don Pico Castillo, que era el dueño de Pepsi, y antes uno se podía acercar a ellos, ¿verdad? Y era una fiesta así de todos los empleados, y le dice el papá de Mario Toriello a don Pico Castillo: mira, te traigo a mi hijo de castigo, porque embarazó una patoja y quiero que trabaje aquí con vos unos 2 años de castigo. Millonarios. Y cuando se da la vuelta a don Pico con él, se fueron hablando y le dice este señor Toriello: mira, Pico, le dice, yo te voy a mandar 25,000 mensuales del sueldo de él, le dijo, para que vos no pagues, pero aquí lo quiero tener castigado. Yo decía, mi castigo así. Le estoy hablando de hace, yo tenía ni 15 años. 25,000 mensuales. Hágame favor, si hoy es plata. ¿Cuánto era hace tiempo eso? Entonces, pero hay gente que cambia cuando Dios le bendice. David tenía una dependencia totalmente de Dios. Mire el Salmo 57:1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Estando en la cueva de Adulán, David decía: ten misericordia de mí. Ten misericordia, estando en soledad, estando perseguido, con hambre, con sed, sin ropa, en oscuridad, escondido en una cueva. David le decía a Dios: ten misericordia de mí. El Salmo 9:11 dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Mire la actitud de David en una cueva, sin comida, sin agua, sin amigos, en oscuridad, adorando a Dios y dependiendo de Él en medio de una crisis. Estaba siendo perseguido por Saúl, y no solo por Saúl, estaba siendo perseguido por los filisteos. 2 ejércitos lo estaban persiguiendo para matarlo. ¿Ya? Para matarlo y para destruirlo.
Y mire el Salmo 108, versículos 3 y 4. Antes de salir a la guerra, teniendo un gran ejército, teniendo mucho dinero, ya, teniendo grandes tierras, dice David, ahora le tocaba que perseguir a los enemigos. Dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grandes que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos, ¿qué? Tu verdad. ¿Se da cuenta? Cuando estaba pobre, en oscuridad, alababa y dependía de Dios. Cuando estaba sentado en un trono, con mucho ejército, mucho dinero, mucha comodidad, ¿qué seguía haciendo? Alabando a Dios, dependiendo de Dios. Hay gente que por un poquitío, que Dios lo bendiga, ya se creen, como dicen allá, la mamá de los pollitos. Hermanos, miren, ahorita que estamos teniendo pollos nosotros, ya reventaron 5 más. Hace como 5 días. Yo me emociono, hoy les fui a limpiar ahí, les di su comidita y su agüita. Yo digo, ya 5 más para el caldo. Pero esa gallina uno se acerca y se le tira a uno. Y uno la crió. Yo le digo, y no te crié yo también, pues, pero le vale. Entonces se le tira a uno. Entonces, mire, así hay gente, hermanos. Uno les ayuda, crecen y todo, y después, y como ya tienen, ya no le hablan a la gente. Como ya tienen, ya no oran. Como ya tienen, ya no dependen de Dios. Como ya tienen, ya no le sirven a Dios. Si, hermano, ¿quién nos enseñó vida de servicio? ¿O nos enseña en la escritura vida de servicio? ¿Quién? ¿Y Jesús dónde estaba sentado? En el trono, dice. Se despojó a sí mismo. Dijo, este trono de nada me sirve si no les enseño a servir. Se despojó y no se agarró de eso para decir yo no sirvo, sino sirvió. Y por eso nos han enseñado que el servicio es de señores, el servicio es de gente grande, pero en el reino es grande delante de Dios, pero tenemos que hacernos ¿qué? Pequeños. Hay gente que le cuesta servir solo porque Dios le ha bendecido un poco más. David aprendió a depender de él, a tener la confianza en la justicia de Dios. El lamento de David en el capítulo 57 de los Salmos se convirtió en alabanza. En vez de quejarse, estando en la cueva, lo que hizo fue, te alabaré. Imagínense, miren, hagamos una dinámica, aunque yo sé que ya algunos ya la están practicando desde hace 5 minutos. Cierren todos los ojos. Cierren todos los ojos. Cierren todos los ojos. Ciérrelos. Vaya, ahí con esos ojos cerraditos, imagínese estar en una cueva bien metido hasta el fondo, sin ver nada, no poder encender nada porque si no puede ser descubierto. En esa oscuridad, ponerse a alabar a Dios. En esa oscuridad poder decirle, tú eres lo mejor para mí, tu misericordia es tan grande, Dios. Hoy sí, ábralos. Y sabe que le voy a decir algo. David ya había sido ungido como rey, pero no era rey todavía. A David lo ungieron y hasta como a los 10 años después tomó posesión de rey. Él ya estaba ungido. Pero dice, Señor, ¿cómo es que a tu ungido lo tienes en esta oscuridad, en esta cueva huyendo, y no que me llamaste pues? Y no que hiciste de mí alguien diferente. ¿Por qué me tienes acá hundido? No, él no reclamó. En vez de hacer un lamento, dice que se convirtió en ¿qué? En alabanza. Por eso dice aquel canto, has cambiado mi lamento en baile. Amén. Como que ustedes están bien lamentados hoy, ¿va? La cara que tienen. Hombre, pónganse alegres. Amén. ¿O no están en la casa de Dios? Amén. ¿Cree usted que Dios está aquí? ¿Cree que hay ángeles alrededor nuestro o no? Ay, dele gloria a Dios entonces. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Dios. Hombre, disfrute la vida cristiana. Hay momentos difíciles, pero en los momentos difíciles hay que adorar a Dios.
Yo recuerdo cuando mi esposa cayó bien enferma. Y aunque yo sé que las mujeres hablan incoherencias, aclaro, pero ahí mi esposa sí se estaba pasando. Entonces, porque se enfermó, ya les conté esa historia a ustedes. Entonces, hermanos, yo me vine a predicar así. Digan amén los hermanos, los casados. Pero no vaya a pelear aquí por el amor de Dios. Tranquilos, disfrute. Esta es la parte de la vida que Dios nos ha dado. Entonces yo cuando vi hacia mi esposa, yo dije, Dios mío, si me tocó que bailar este son que no quería bailar, pues le entro. Pero estoy convencido que tú vas a hacer algo. Y vine a predicar y hablé ese día del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mi esposa, bien enferma, se quedó en Mazatenango con una encefalitis. Y mi hijo se acababa de accidentar en Estados Unidos, perdió el conocimiento y estaba todo morado. Y lo tuvieron que resucitar con choques eléctricos. Y predicar así. Cualquiera había dicho, mira Rudy, o no creo que Rudy estaba Eddie, prediquen ustedes ahí que Dios les guíe. No, yo me vine. Porque hay gente que solo adora a Dios cuando está sentado en un trono. Hay gente que solo le sirve a Dios cuando las cosas van bien. Hay gente que glorifica a Dios cuando tiene sus centavitos. Hay gente que alaba a Dios y le sirve con todas las ganas cuando todo está marchando bien. Pero ¿y cuando está marchando mal? O hay gente que al revés le hace. Cuando está mal, Señor, ayúdame, como una hermana que, pastor, vengo a buscar de Dios porque necesito trabajo, oremos, ayunemos. Un mes me tuvo en ayuno esa hermana por un trabajo, y cuando le dieron el trabajo se fue de la iglesia, porque le dieron un trabajo gerencial y ya tenía plata y ganaba muy bien, y como ya ganaba bien ya no se quería juntar con la chusma. Gracias a Dios la hermana ya no viene. Cuando tú estás en problemas o estás muy bien, pero tienes que enfrentar una dificultad o un reto, porque para mí el Salmo 57 es una gran dificultad que nadie lo podía ayudar a David, más que solo Dios. En el Salmo 108 era un reto conquistar, pero en ambos pasajes David toma la misma actitud: adora a Dios primero, bendice a Dios primero, glorifica a Dios. David confía en Dios en la cueva, pero sentado en el trono sigue su misma confianza. Él no confía en los caballos, en los escudos. Por eso dice David, unos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en Jehová tendremos memoria, dice. Amén. ¿Da gloria a Dios o no? Da gloria a Dios. En Dios tendremos memoria. Ay, pastor, es que como yo ya soy universitario y tengo un título, así caminan los creídos, ¿va? Yo ya no necesito de Dios. Usted con títulos, ganando millones, sigue dependiendo y necesita de Dios. Usted teniendo una gran empresa tiene que aprender a depender de Dios. No me va a decir que no se lo dije. Y número 4, en el Salmo 57 y en el Salmo 108 nos muestra que Dios no cambia, solo cambia nuestro escenario. Diga conmigo, Dios no cambia. Dígalo así, Dios no cambia. Levante su mano, diga, Dios no cambia, solo cambia mi escenario. En el Salmo 57 era huida, persecución, encierro por el rey Saúl. En el Salmo 108 era una actitud de conquista, salir a conquistar sentado en un trono.
En el Salmo 57 era un problema personal. En el Salmo 108 era un problema nacional, o un reto nacional, mejor dicho. En el Salmo 57 era angustia. En el Salmo 108 era una sed de victoria. En el Salmo 57 era la cueva de Adulán, sin reinado, sin poder, sin dominio. En el Salmo 108 era el trono del reinado más poderoso en ese momento. David dice en el 108:1, dice: esta es mi gloria, te alabaré, y no mi reino ni mis riquezas es mi gloria. Mi gloria es alabarte. Teniendo todo, David dice: mi gloria es alabarte. Israel ya había consolidado su dominio y estaba bien fortalecido. Y si usted quiere averiguarlo, lea 1 de Crónicas 18, todo el 18, pero el versículo 6 dice: porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Pero había una razón, Juan Antonio. ¿Cuál era? Adoraba a Dios primero, dependía de Dios, no dependía de lo que tiene. Pero es que mire, a veces nosotros nos ponemos a hacer nuestras matemáticas. Ay, ahorita voy a ir a trabajar y aquel cliente me va a decir que sí, y ahí ya tengo para esto, para comprar la comida a los chuchos, para pagarle a la muchacha, y bueno, y si me sale esto de todo trabajo, ya tengo para los tamales, para darle algo a mi mujer para fin de año, para que no esté enojada. Y usted hace sus números y no sale nada. ¿Me estoy dando a entender o no? David no se sentó y dijo: bueno, tengo un gran ejército. ¿Sabe dónde peca David? Cuando censa al pueblo. Y cuando lo censa es porque ya era un ejército gigantesco. Entonces Dios le dice: no censes al pueblo, yo te he dado la victoria. No es por tus recursos, no es por lo que tenés. No censes al pueblo. Y David dijo: no voy a censar, Señor, solo para ver, por aquello que si me visitan mis autoridades sepan que estoy haciendo algo bueno. Y censó al pueblo. Y Dios en un ratito le mató a más de 80,000 soldados. Con una espadita que agarró un ángel así, así la hizo, y aquellos caían muertos ahí. No aprendas a depender de tus números. Yo sé, y no estoy en contra, porque hasta he ido a hablarle a los profesionales y emprendedores. De hecho, en esa cena que vamos a tener, no se lo pierda, va a estar buenísimo. Pero cuando Dios te dice a creerle y a dar pasos de fe, no hay matemáticas, no hay administración, no hay una estructura financiera. Dios te desarma todo eso. Y yo se lo demostré. Y hoy, gracias a Dios que usted vino, que usted es un testimonio vivo. Ustedes. Y usted es un testimonio vivo de lo que hicimos acá. Usted ni una bicicleta se atreve a ir a comprar con 4 quetzales en la bolsa. Pero nosotros logramos comprar un terreno porque Dios iba primero que nosotros. Amén. ¿Da gloria a Dios o no? A Dios no le importó esos 4 pesos. Dijo: estos tienen fe, estos los voy a ayudar, los voy a respaldar. Y así fue como Dios hizo esto. Y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Aunque usted se ponga rojo y no le guste dar, de todos modos Dios levanta otro y da. Si esto es de Dios, no es de nosotros. Bueno, después de regañarlos, el Salmo 57, David estaba en una condición de pobreza. En el Salmo 108, David estaba en una condición de riqueza. Uno de los hombres más ricos en ese momento. En el Salmo 57 es fe personal. David tenía apenas 20 años, Daniel. Vos tenés 21, vas a cumplir. Ya me persino porque si no tu mamá me regaña. Yo cuando voy a decir la edad de alguno de mis hijos o cuántos años tenemos de casado, primero rezo. David tenía 1 año menos que vos, huyendo en una cueva
encerrado, afligido, pero dijo: no, si aquí me tiro a afligirme, peor me va a ir, mejor alabo a Dios, bendigo el nombre de Dios. En el Salmo 108, David tiene, ya no solo él, sino tiene una fe colectiva o corporativa. Le habla a los otros: creamos, Dios nos va a dar la victoria. Ya no está solo, ya tiene un gran ejército y tiene a sus valientes a la par de él. Le dice: vamos por la victoria. Si antes dependí de Dios totalmente, hoy voy a seguir dependiendo, solo que ahora ya no estoy solo, ustedes están conmigo. ¿Y saben cuántos años tenía ahí David más o menos? 55 años. Habían pasado 35 años y David seguía teniendo la misma actitud de entrega, de adoración y de dependencia a Dios. A mí me da tristeza. Yo tengo 26 años de estar acá. Han pasado muchos siendo fieles a Dios, pero en el camino se quedan. Otros ya ni en la iglesia están. Otros han dejado de servirle a Dios. Otros se han ido al mundo. Y lo más terrible, otros se han ido al mundo y han muerto en esa condición. Cielo, bendigo el nombre de Dios porque han pasado ya 26 años de estar acá y seguimos con las mismas ganas de seguir trabajando al Señor. Pero hay gente que se apaga, se enciende, se apaga, pura luz municipal. Se va y se viene, se va y se viene. Permanezca, tenga la misma actitud. Si Dios lo está bendiciendo, Dios ya le dio su casita, su carrito, un buen trabajo, un buen salario, siga dependiendo de Dios. Es más, tenga mejor actitud. Dígale: pastor, aquí estoy, póngame a hacer más, porque me he dado cuenta que sirviéndole a Dios me ha ido mejor. En el Salmo 57 David vivía como fugitivo. En el Salmo 108 David vivía como rey. La fe que creció en David le hizo recordar victorias pasadas en otros escenarios. En una cueva, David dijo: hace 35 años yo andaba huyendo de Saúl y me escondí en una cueva y canté este salmo. Y hoy, que hoy no estamos siendo perseguidos, sino vamos a perseguir y acabar con nuestros enemigos, voy a seguir dependiendo de Dios, voy a seguir adorando a Dios y quiero que canten conmigo este salmo que hoy voy a cantar. Y lo cantó. No, pastores, que antes eran otros tiempos, hoy la gente no tiene fe. Todos tenemos fe y por eso nos llamamos casa de fe. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Usted tiene fe, yo creo que usted tiene fe. Y dele gracias a Dios que su pastor lo desafía a creerle a Dios. Una vez vino alguien aquí y dijo: ¡ala, qué bonito está esto, pastor! ¿Cuántos dólares han recibido? Los únicos dólares que recibimos fueron los $1,000 que Orlando Valenzuela nos ofrendó, siendo el supervisor de este territorio, porque era su salario, y me endosó un cheque de $1,000. Pero como nosotros no sabíamos nada de esos cheques, yo dije: 1,000 quetzales, va. Y nosotros, mi amor, nos dieron 1,000 quetzales, gloria a Dios. Pero después me senté y empezamos a hablar con un hermano. A los 8 días, ni siquiera habíamos ido a cambiar el cheque, hablando, y le digo: vos, a mí me dio un cheque el hermano Orlando. Vos, pero a ellos les pagan en dólares. De veras, vos, si no se veía que el banco fuera de aquí. Vamos a ver. Y te acuerdas, cielo, estábamos en la casa, ahí en la zona 6, en aquella casita chiquita, hermano de la hermana Catía, que nos rentó una casa por no sé cuántos años. Y fuimos a ver el cheque. Eran $1,000. Fueron los únicos que recibimos. De aquí a puros quetzales, pero han volado más que los dólares. Amén. Como dice el himno nacional, han levantado más sus alas, como el águila y como el cóndor y el águila real. Porque cuando tienes fe, los quetzales valen más. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Diga amén, diga gloria a Dios.
¿Cuánto me queda? Ya me pasé. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:12-13: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. ¿Y cómo dice? Y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Así para estar, ¿qué dice? Saciado, como para tener ¿qué? Hambre. Así como para estar sentado en una silla de un rey, así como para estar escondido en una cueva. Así para tener abundancia, como padecer, ¿qué dice? Y el famosísimo texto que todos lo recitamos, pero pocos lo viven. Todo lo puedo, dígalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Yo no sé cuál sea tu crisis, pero le voy a decir algo: siempre van a haber crisis en la vida. Crisis económicas o de enfermedad o de familia o lo que sea, o nacional. Siempre van a haber crisis, pero en todo debemos de aprender a ser ¿qué? Enseñados. Cuando no hay, adorar a Dios. Cuando no hay, a buscar de Dios. Es que mire, pastor, fíjese que yo vivo como a 5 cuadras de acá, pero me quedé sin gasolina. Véngase a pie. ¿Para qué Dios nos dio estas canillas, pues? Hay pastores que yo vivo como a 1 kilómetro, y cuando iba a ver a la novia, ¿qué? Juan Isidro, ¿caminaste una vez para ir a ver a María? No. Vos te ibas de aquí a Cantel, man. De Toto. Imagínense. Yo caminaba de San Bernardino, Suchitepeques, a la entrada de Mazate para ir a ver a mi esposa. Vaya que no me apoyaron, fíjese, hermano, porque se ponía oscuro. Ahorita ya hay muchas luces y hay un montón de comercio ahí, pero yo me pegaba unas corridas ahí y por eso bajé de peso. Porque, hermano, yo decía, no, hombre, y yo mismo decía, qué bruto, ¿por qué me vine a esta hora? No me vuelvo a venir, hoy sí, ¿no? Y ahí ya estaba el otro día, hermano. Todavía no me voy. Y mi esposa ya va a pasar el último bus. No, hombre, todavía no. Y otra vez a pie. Aprendamos a vivir y adorar a Dios en las buenas, en las malas. A tener y a no tener. A buscar de Dios, aunque no tenga ni para el pasaje, pero véngase a pie. Dios va a honrar tu fe. Satirio dos Santos, un pastor de Brasil, estuvo orándole a Dios por un gran terreno. Y Señor, queremos un terreno y adoramos tu nombre. Y la gente empezó a dar y dieron. Y alguien les ofreció el terreno, pero nunca lo fueron a ver. Y el pastor dijo, yo confío que me van a vender un buen terreno, y lo mandó a pagar. Cuando lo fueron a ver con el equipo pastoral, era como el Cerro del Baúl. Y así con picos, no tenía nada plano. Y cuando lo vio, dice el pastor, ¿y ahora qué hacemos? Entonces un miembro de la iglesia le dice, pastor, usted nos ha enseñado que si le hablamos a ese monte, Dios lo va a quitar. ¿Por qué no convoca una oración para quitar ese monte? Y el pastor dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No, hombre, pero miren, mejor veamos. No, usted nos ha enseñado, pastor. Los hermanos para acusarlo a uno son buenos y ponerlo en aprietos. Pastor, usted nos ha enseñado. Sí, tienen razón. ¿Sabe qué? Dice el pastor, vamos, llamemos al equipo y oramos para que Dios quite ese monte. Entonces el del equipo dice, no, llamemos a toda la iglesia. Y el pastor Satirio, Dios mío, y la iglesia se va a dar cuenta que ese monte no se va a quitar. ¿Y qué si llegaron al lugar? Y empezó el pastor Satirio, vamos a orar. Pero el pastor Satirio le decía a uno de sus líderes, dirige tú la oración con fe y yo te voy a respaldar. No, pastor, usted es el pastor. Haga usted la oración para que ese monte Dios lo quite de ahí. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces llamó al equipo, ¿saben qué? Todos en una voz vamos a orar para que Dios quite. No, pastor, usted dirija la oración.
usted es el líder. Y toda la gente y ahí va. Entonces el pastor Satirio agarra el micrófono y empieza: Padre, tú nos has enseñado en tu palabra que dice que si le hablamos a este monte que lo quites de ahí, tú lo vas a quitar. Así que, monte, te ordenamos que te vayas fuera. Y abría los ojos y la montañona ahí. Y hermanos, sigan orando. No solo yo tengo que tener fe, decía. Oren ustedes, porque si no, aquí es de todo la fe, decía. Entonces ya el pastor dijo: aquí me voy a agarrar, que si no se mueve por estos que no tienen fe. Y en el nombre de Jesús, muévete. Entonces dice que el Espíritu Santo le habló al pastor Satirio y le dijo: sigue orando con fe. Entonces él empezó a orar con fe y dijo estas últimas palabras: Padre, compramos esta propiedad y no sabíamos que tenía esta gran montaña, pero en tu nombre oramos para que tú la muevas, en el nombre de Jesús. Y dice que empezó a temblar la tierra, pero así fuerte, empezó a temblar. Entonces él abrió los ojos y los demás hermanos, cuando ellos vieron, venía una flotilla de máquinas y se paran ahí enfrente de ellos y se baja el encargado y dice: ¿usted es el pastor Satirio Santos? Sí. Mire, fíjese que el dueño de este terreno vendió, pero esta es una mina, y lo vendió ya quitando toda esa mina, así que se lo vamos a dejar plano, no tenga pena. Y empezó la máquina a trabajar y se lo dejaron planito. Así que de todos modos Dios movió el monte. Ten fe. La alabanza abre el camino a la batalla. Antes de ir a la batalla, adora a Dios, bendice a Dios. No te levantes renegando: ay, otra vez, y ojalá, y estos problemas. No, hombre, adora a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios. La adoración no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Dios va a ser Dios en la cueva y Dios va a ser Dios cuando esté sentado en el trono. Amén, ¿lo cree o no? Diga gloria a Dios. Hermano amado, aprende a recordar tus victorias pasadas. No que vivas en esa gloria, pero cuando la recuerdas, si Dios te sacó de allá, te va a sacar de esta también. Aprende a creer. Yo les dije a los de proyectos esta proyección que teníamos anterior y la logramos, da gloria a Dios, la alcanzamos. Pero ¿sabe qué? Le dije a los de proyectos: hermanos, en todas las cosas que nos hemos metido, aunque no tengamos ni un centavo, hemos visto la gloria de Dios y la vamos a seguir viendo. Tener la misma actitud de adoración y fe en escenarios distintos es porque creemos que nuestro refugio verdadero es Dios. Y para terminar, póngase de pie. El Salmo 108 versículo 13 dice: este no se lo di a Anthony, pero si lo sacas ahí, Anthony, el 108 versículo 13. Reitero la invitación que te he hecho como hace un mes. Con Dios haremos proeza. El 108, ya no es el 57, sino el 108, Nelson. Y dice: con Dios haremos proezas y Él hollará, a nuestros enemigos. David, sentado en un trono, no dijo: con este reinado yo haré proezas. Yo no voy a decir: con toda esta gente alcanzaremos casa de fe. Primero con Dios y de ahí con todos ustedes.